Bienvenidos. Me alegra mucho que estamos reunidos y que cada uno pudo hacer el tiempo dentro de su vida lleno de responsabilidades, lleno de quehaceres, lleno de trabajo de todo tipo, que puedes reservar un poquito de tiempo para este living, ¿no? Estamos co-creando como living un espacio cálido de compartir, que es un living planetario, porque estamos en diferentes lugares alrededor del planeta, algunos más cerca, otros más lejos. Igual estamos entrando de diferentes lugares. Y el hecho que no estamos juntos físicamente no disminuye el poder de la intención compartida, como acabamos de compartir una práctica uniéndonos a través de las respiraciones conscientes de los elementos. Y esa intención se percibe. Seguro puedes captarlo ahora mismo. Por más que estás en tu living, en tu casa, yo estoy en mi living, en mi casa, la unión nuestra trasciende el espacio y el tiempo. Toma un momento para sentir esa unión. Y esa unión se crea a través del hecho que yo estoy sintiéndote a ti, tú estás sintiéndome a mí, y estamos sintiéndonos, ¿sí? Eso es conciencia. La inteligencia artificial tiene mucho inteligencia, ahora con los algoritmos, mucho más que nosotros, porque puede procesar muchísimo data, mucho más que nuestro cerebro. Pero la máquina nunca va a poder sentir. Por más que la ciencia, la biotecnología y la ciencia informática está en proceso de unirse. Igual el ser humano consciente puede sentir lo que tú ahora estás sintiéndote y yo estoy sintiéndote y estoy sintiéndote y sintiéndome a mí. Eso es un enchufe. Eso crea un campo cuántico de intenciones unidas. Y eso crea sinergia. Y eso es en parte el tema de lo que quiero
compartir y transmitirles hoy, cuando yo les invité a entretener la idea de una historia nueva para la humanidad. Hoy estaba con una persona que compartía su preocupación acerca de la posible historia que el coronavirus es algo fabricada, ¿no? Estas historias de conspiración, ¿no? Que circula. Es una historia, es una posibilidad, ¿no es cierto? Yo lo he escuchado y es muy probable que muchos de ustedes también han escuchado esas historias o esa teoría de conspiración. Hay muchísimo, no solo con respecto al COVID-19, ¿no? COVID-19. Está lleno. Lo interesante, y eso es el tema de lo que quiero compartir con ustedes hoy, antes que practicamos juntos, es que nosotros seres humanos siempre hemos creado historias y siempre estamos creando historias. Esto ha sido algo que me ha intrigado y me ha traído cierta espacio interior este día, su inspiración también, esa inspiración literalmente dice, wow, sí, claro, no es algo que hoy me dé cuenta por la primera vez, pero estoy muy consciente de eso porque hay tanta información circulando y seguro ustedes también están muy conscientes de la interdependencia que nosotros experimentamos hoy en día. El hecho que estamos acá reunidos de esta forma es un reflejo de esa interdependencia y nuestra capacidad de co-crear historias. La política es una historia, también la religión, la ciencia, donde mires a historias. Y por supuesto esto es en gran parte la enseñanza de la posmodernidad. Si algunos de ustedes pasaron por universidades en los últimos 20, 30 años, esto ha sido también una de las enseñanzas principales del deconstruccionismo o de deconstruir todos los grandes monomitos, las historias que han informado nuestra forma o manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Y en la modernidad rechazó la historia de la premodernidad, diciendo, no, esta superstición. La religión, la historia de la Biblia o la historia de las escrituras de las Vedas son historias creadas por el hombre, que no es verdad, que el mundo fue creado hace 5.000 años, ¿no es cierto? Como está contado en la Biblia. La modernidad cuestionó eso, todos lo sabemos, y en cierto modo rechazó la premodernidad. Y con cierto motivo válido, porque con las historias de la premodernidad vinieron, sabemos, diferentes jerarquías de dominancia. Viene muy teñido, coloreado las historias de la premodernidad, coloreado mucho con el patriarcado, la dominancia del hombre. También otra jerarquía de dominancia. Entonces la modernidad tiene su lugar y cuestionó mucho las supersticiones
que viene por yoga, por prácticas chamánicas, por prácticas relacionadas con incluso la astrología o la alquimia, ¿no? Ciertas enseñanzas muy queridas en la premodernidad fueron cuestionados, sabemos, por la modernidad. Y eso trajo el método científico, lo que nosotros sabemos, ¿no? Todo lo que es el raciocinio, el pensar lógico. Una maravilla, por supuesto, tener el pensamiento crítico. Ahora, eso también ha derivado en desastres. Todos nosotros somos muy conscientes de los desastres de la modernidad. La más patente hoy en día puede ser la amenaza del calentamiento global. Si somos causa o no, quizás no lo sabemos. Algunos van a argumentar que no, pero muchos van a argumentar que sí. Y dentro de la duda está bueno actuar pensando que sí somos la causa. El método, sabemos, científica descartó y puso en duda todo lo que no se puede medir y pesar, todo lo que no se puede constatar empíricamente con los sentidos. Entonces rechazó lo premoderno, ¿no es cierto? Ahora con la modernidad han venido cosas maravillosas, desarrollos sociales y económicas y políticos, derechos humanos, el fin de la esclavitud, los derechos de la mujer, los derechos en términos políticos, los derechos de personas de diferentes etnias y razas. Tenemos mucho todavía, mucho para hacer en ese campo. Igual estos son logros de la modernidad. No es que todo lo que viene por la modernidad es un desastre, pero el reduccionismo de la modernidad sí podemos cuestionar que esa historia es la verdad absoluta, como tampoco la historia del premoderno y todo lo que se puede saber por la Biblia o por las Vedas o por el Corán es la verdad absoluta, porque lo premoderno se basa mucho sobre esas historias religiosas. Y luego viene la posmodernidad. Y esto estoy contándoles porque estos son los grandes corrientes que informan quién somos y cómo nosotros percibimos el mundo. Y yo veo hoy en día, como seguro ustedes también, que estas diferentes formas de saber, lo premoderno, lo moderno y lo postmoderno, están peleados, están como en conflicto. Lo postmoderno está diciendo, bueno, finalmente la realidad es algo que es socialmente construida. En una cultura una cosa es la verdad, en otra cultura otra verdades. Entonces, todas las verdades son socialmente construidas, son relativos, son parciales. Un pensar también poderoso y importante, porque ayudó a deconstruir también la modernidad y el método científico como la verdad absoluta, porque lo que ocurrió finalmente la ciencia reemplazó la religión con su historia, como su método, como si fuera sacrosanto o como si fuera algo enteramente por encima de cualquier cuestionamiento. Y allí llegó, como ustedes saben, la física cuántica, que empezó a poder constatar que la objetividad total es también una historia, es un mito, que no existe la objetividad absoluta, porque el mismo observador influye lo observado, ¿sí? Por lo que sabemos que hay
interrelación y interdependencia entre el observador y lo observado. Y así también la misma método científico ha sido también cuestionado. Y la posmodernidad entonces no solo rechazó lo premoderno y también lo moderno, ¿no? Rechazó ambos y se le elevó sobre el trono de ser como la verdad absoluta, que también es una contradicción interna, porque si todo es finalmente socialmente construida y relativo, entonces también las enseñanzas postmodernas también son relativas, es una contradicción interna. Y yo estoy trayendo este pequeño repaso por la historia de los últimos 2000 años, porque el tema de la conversación de esta noche que yo les invito a participar es co-creando una nueva historia por la humanidad, que quizás una historia que integra, eso es lo que yo les invito a entretener como posibilidad, no creerlo como una verdad tampoco absoluta, pero explorarlo como una posibilidad, o sea, tomar lo mejor de lo premoderno, todas las tecnologías de transformación que son maravillosas, como lo que vamos a compartir hoy mismo, yoga, meditación, pranayama, visualización, cantos mántricos, toda esa tecnología de transformación viene de la sabiduría premoderna. Y también tomar lo mejor de lo moderno, o sea, el pensamiento crítico, que tú no dejas a pensar racionalmente, que sigues teniendo tu raciocinio y que no da tu poder a nada, a nadie. Eso es el gran logro del periodo moderno, de los últimos 500 años, que el ser humano, ese es el humanismo, ¿no es cierto?, que surgió con el Renacimiento, que el ser humano surgió con mucha fuerza, ya existía, por supuesto, en la antigüedad con los mismos griegos, pero resurgió con mucha fuerza en el Renacimiento, después la Edad Media y todo lo que es la valorización del ser humano, y la valorización de tu propio sentir, tu propia verdad, y de entregar tu poder a una autoridad externa. Eso ha sido un enorme logro por la humanidad y no debemos dejarlo eso. Necesitamos lo mejor de lo premoderno, esta tecnología de transformación, y también lo mejor del moderno, lo que es el pensamiento crítico, lo que es la razón. Ahora, si te queda ahí y no cuestiona tu propia lógica, también estás limitada. Eso es el reduccionismo de la modernidad. Y lo mismo con la posmodernidad. Es una grande realización que hay múltiples perspectivas. Eso sería quizá la mejor manera de valorizar lo que lo postmoderno nos da. Nos da la posibilidad de practicar diferentes tecnologías de transformación sin encerrarnos dentro de un marco religioso, de poder practicar yoga, practicar meditación y también rezar y conectarte con Jesús y también quizás hacer una práctica chamánica.
Hay múltiples perspectivas que te permite reconocer que la práctica en sí es un vehículo y que ese vehículo puede venir de una tradición u otra y a través de esos diferentes vehículos tú puedes crear tu propia práctica integral de transformación que toma lo mejor también de lo premoderno, lo moderno y lo postmoderno, porque si tú tienes esa apertura de reconocer que la verdad en cierto modo es relativo, pero eso no es para caer en un relativismo donde hay whatever, no es decir no future, es todo igual, no caer en lo que podemos llamar un nothingness, un nihilismo, no, porque hay verdades que sí abarcan más realidad, ¿sí? Cada cual tiene su verdad individual, su satnam, su categoría y su visión de la realidad. Igual es relativo y es parcial. De todos nosotros, cada uno está viendo una partecito del elefante, ¿no es cierto? Usted conoce el cuento del hombre ciego o la mujer ciega, el elefante. Cada uno está encontrando una parte y está pretendiendo que la parte que él encuentra refleje la totalidad del elefante. No, obviamente que no. Cada uno tiene razón y a la vez es parcial. Cada uno tiene su verdad y lo que ve es parcial. Y entendiendo eso, ya hay una apertura natural a escuchar al otro. ¿No es cierto? Hay una motivación de cierta curiosidad. A ver, yo puedo quizás aprender algo de él, voy a escuchar. Podría estar no de acuerdo y podría estar en parte de acuerdo. Veo y entiendo de dónde viene, ¿no? Alguien viene y toca la puerta a un testigo de Jehová y quiere decirme que la verdad está acá en su libro. Bueno, yo puedo escucharlo e entender de dónde surge esa creencia. Y lo reconozco como verdad y como cierto por él. Eso es su lente. Ahora, yo tengo otra lente. No voy a decir que es peor o mejor, pero lo que sí puedo decir que abarca más realidad. Si cada cual ve a través de su lente y yo miro y digo, la realidad es esta silla que veo acá en mi cuarto, es cierto. Luego viene un amigo y él mira y dice, la realidad es, sí, que hay una silla y hay una mesa. Y otra viene y tiene su lente más amplio y dice, sí, hay una silla, hay una mesa y hay todo un living, hay una pieza. Y otra viene con una lente obviamente aún más amplia que va a decir, sí, hay una silla, hay una mesa, hay un living y hay una casa. Y otra viene con otra lente aún más amplia y va a decir, sí, hay todo eso y hay una casa que está dentro de un terreno y así sucesivamente hasta el infinito. Esto no termina. ¿Sí? Y esto es la historia que yo les invito a cultivar en su vida en este tiempo de tantas historias, de tanta complejidad. Y esa complejidad yo les invito a pensarlo como riqueza. ¿Quién no quiere vivir con riqueza? ¿Quién no quiere comer algo lleno de sabores, con condimentos, con colores? Es rico. Ahora, si no tomo tiempo masticar esa comida, rico de condimentos y sabores y colores, puede causarme indigestión. Y eso está pasando mucho hoy en día.
Hay mucha indigestión. Necesitamos cada uno tomar tiempo para masticar y saborear la data que entra. Y así tú verás, quizás sientes, esto este sabor no va conmigo. Puedes escupirlo, puedes elegir no seguir masticándolo y así tampoco lo digieres y lo ingieres y lo asimilas. Esa es tu elección, esa es tu capacidad de discriminar, discernir. Ese es el raciocinio, muy necesario, ¿no? Lo moderno. Y también necesita lo premoderno, estar habitando tu cuerpo, necesita estar en contacto con tu propio sistema autosensorial para poder sentir, esto no va conmigo, y escupirlo. Porque sería necio ingerirlo porque te dicen, tú tienes que ingerirlo. Viene por, no sé, los medios sociales o alguna persona carismática te dice que, tiene que tomarlo. No, eso es lo moderno nos dio un compás, un punto de referencia propio, interno. La autoridad no está afuera, está dentro tuyo. Reconociendo que cada una de estas maneras de ver y la serie de valores que viene con estas epistemologías o maneras de saber, que son válidos y también a la vez son parciales, son relativos. Y sintiendo eso y viéndolo, yo no los digo de creerme, ¿no? Averigua si esto te da una herramienta de mayor amplitud para que puedas celebrar la unidad, porque esta percepción integral de la realidad te permite realmente honrar la diversidad, honrar todos los puntos de vista. Ahora, no digo que tú los adopta todos como tuyo, solo decir, a ver, puedo escuchar, quizás con mi curiosidad puedo tener una apertura y abrir. Eso es lo que el postmoderno te da, múltiples perspectivas. Él viene de Medio Oriente, él tiene esta manera de decir y ver las cosas, y él viene de África, o viene de Asia, o viene de otra parte del barrio, es del otro equipo, de otra etnia, otra raza. Con esta apertura de honrar lo premoderno, lo postmoderno, lo moderno, lo postmoderno, estas tres corrientes que están informando mucho la complejidad de nuestro mundo, pueden integrarse sin dejar su propia aporte, lo que cada una trae. Y eso, en mi experiencia, permite realmente celebrar la unidad y poder jugar y también honrar y disfrutar la diversidad. La diversidad es la riqueza. Si has estado en un monocultivo de pinos, ya sabes cómo es. Es bastante pobre, como un monocultivo que también encontramos y vemos hoy en día en los campos, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en los Estados Unidos. Hay muchos monocultivos y eso también potencialmente es lo que podría ocurrir en estos años venideros no muy lejanos de la inteligencia artificial, una especie de nivelamiento radical del ser humano,
ya está ocurriendo una estandarización en todo sentido. No voy a entrar y expandir mucho hoy en ese tema, quizás otro día. Lo que sobre todo quería traer a nuestra exploración de esta serie de presentaciones es reconocer, en cierto modo, lo premoderno es una historia, y es una historia necesaria y rico. No es ni bueno ni malo, tiene su verdad y tiene su sabor único, y gracias a eso tenemos un montón de tecnología de transformación. Y también la modernidad y todo lo que es el método científico y la racionalidad y el pensamiento crítico, también gracias a eso tenemos lo que está ocurriendo hoy. Tenemos agua corriente, la mayoría de nosotros. Podemos abrir la llave y tenemos agua caliente. Y hay un cierto respeto por los derechos humanos y los derechos de las diferentes etnias y razas y los diferentes géneros, y cada vez más hay respeto también por las orientaciones sexuales que no existía antes. Estos son los grandes logros de la modernidad. No rechaza la modernidad de entrada pensando que es todo un desastre. Tiene sus límites. Y lo mismo con lo postmoderno. Si voy al extremo del reduccionismo de la postmodernidad y cree que solo todo la verdad es socialmente creado, entonces eso es un slippery slope, decimos en inglés. Es un declive resbaloso que rápidamente deriva en un relativismo cultural radical, donde no hay más verdad. Estamos en un mundo post-truth, ¿no? Post-verdad. Y eso está ocurriendo con los medios. Cualquiera puede postear y decir lo que quiera y está circulando de todo. Entonces tu raciocinio, tu pensar crítico, tu discernimiento es fundamental para que tú puedas hacer un cierto análisis de la data y así también elegir lo que sí vas a incorporar. Y tú también puedes llevarlo a tu propia vida y practicarlo y verlo y sentirlo, buscar más información, investigar. Y lo postmoderno te da la apertura, claro, para explorar. Bueno, tener esa curiosidad, esa apertura, que muchos de nosotros lo tenemos, es inevitable después de 30 años de internet, ¿sí? Todo finalmente es, y eso es uno de los grandes aportes de lo postmoderno, está ayudándonos a entender que las historias que nosotros humanos creamos es lo que nos permite unirnos. Necesitamos historias. Y la historia que yo les invito a todos a considerar, y es la historia que yo también vengo cultivando en mi vida, y muchos de nosotros, esto no es algo ajeno a nosotros, unidos acá hoy, con esta intención de compartir una práctica de yoga y celebrar nuestra unidad y honrar nuestra diversidad. O sea, una historia de un universo, un cosmos que está vivo. Eso viene con lo premoderno. Lo postmoderno rechazó eso. Redujo todo a una cosa, un objeto inerta, sin interioridad, sin conciencia, y una cosa es algo que se puede manipular, utilizar y luego descartar. Una vez que saca provecho de esa cosa, lo descartas.
Eso es el desastre de la modernidad. Ustedes lo saben. Eso es lo que ha contaminado todos nuestros riachuelos, nuestros ríos, el aire, que ha matado y sigue matando especies todos los días. Es decir, es una arrogancia del ser humano que ha utilizado nuestro raciocinio como la medida de todo. Y eso ya empezó con Sócrates, porque ahí ya empezó. El hombre es la medida de todas las cosas. Empezó una especie de antropocentrismo, ¿sí? En nuestra tradición cultura, ¿cómo lo llamamos? Greco-hebreo o greco-romano-hebreo, porque eso es lo que informa todo lo que somos, viene de los dos lados, porque en la Biblia también, ¿no es cierto?, que el hombre fue creado con el dominio sobre todo, para su usufructo. Entonces, de los dos lados viene lo que ahora está llevándonos a un momento culminante de un momento urgente de una nueva historia. Y esa nueva historia ya lo conoces, lo conocemos todos, solo que necesitamos tener el coraje y la individualidad, porque eso significa pensar diferente, pensar fuera de la caja, pensar de manera que arriesga que te tilde de loco, o de loca. Todos ustedes y yo también lo sé, pero no pasa nada. Somos muchos hoy en día llamados locos. Somos locos cada vez más sanos. ¿Sí? Esa es nuestra fortaleza. La integridad nuestra. Yo hablo en general de personas que están apostando por la cooperación, por el dar, el compartir, la inclusividad. Todo eso es desafiante, porque yo necesito unirme internamente. Por eso hablo de lo premoderno, lo moderno, lo postmoderno, para que yo pueda unir todas las partes exiliadas dentro mía, y en la medida que yo hago eso, yo voy a ver más y más unidad en mi entorno. Yo no veo más el otro. Esta apertura de cual estoy hablando, esa curiosidad que me permite decir, tú piensas así, bien, viene con su libro, que ocurre acá cada tanto, mormones, evangélicos, testigos de Jehová, yo los escucho un ratito, a veces sí, a veces no, a veces elijo no ir, ¿no? Golpean y yo elijo no en ese momento, y a veces quizás tengamos una pequeña conversación. Ustedes saben a qué me refiero. Todo el tiempo a estas dualidades de aquel que piensa de otra manera. Necesitamos en esta nueva historia mapas, un mapa multidimensional, un mapa integral para poder navegar la complejidad de estos tiempos, para que esta complejidad enriquece nuestra vida. Eso es lo que yo vengo descubriendo y lo comparto con ustedes como una posibilidad. De nuevo, no estoy diciéndole que me crean. Esto no es una prédica para que haga como está haciendo Amarpal. No, yo estoy invitándoles a ensanchar su marco de referencia y tener un mapa que te permite expandir tus horizontes y ser un peregrino o una peregrina en Acuario con una mapa multidimensional que va a permitirte y ayudarte a navegar la complejidad celebrando y honrando
en lugar de reduciendo, enjuiciando, atacando y entrando en conflicto y todo estilo de discusiones posiblemente destructivas, que se ve mucho en el mundo político mundialmente, ¿no? En el planeta entero está ocurriendo esto, mucha polarización, y seguro va a seguir ocurriendo, por lo que estoy hablando. Hay reduccionismos New Age, premoderno, de mi verdad como la verdad absoluta. Yoga, no, medita más, clarifica tu pensar solo y conéctate con la verdad interior. Perfecto, eso es cierto. Ahora, si yo me aferro a eso y dejo tener mi propia pensar racional, podría tener dificultades. Voy a caer en un reduccionismo premoderno. Eso se ve mucho en la nueva era, en personas que niegan la racionalidad, niegan el pensar claro. Y luego con la modernidad tenemos también, por supuesto, el reduccionismo estos que son premodernos, religiosas, que retrógrado, o New Age, cuán inocente, cuán naif, o cuán ingenua son, ¿no? Ese tipo de enjuiciamientos, eso se ve mucho, lo que están dentro de esa forma de pensamiento o esa manera de ver la realidad o esa perspectiva. Ese reduccionismo de lo moderno. Y luego reduccionismo postmoderno es que todo finalmente es relativo, nadie tiene la verdad, es todo igual, está todo socialmente construido, todo es una historia. Entonces no hay verdades que abarcan más realidad que otras verdades, es todo igual. Y por supuesto eso no es cierto. Hay verdades que abarca y abraza más y más y más realidad. Está bueno tener un líder de un país que tiene un lente muy amplio, más que uno muy estrecho, ¿no? Pero bueno, vemos, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil o Trump en los Estados Unidos. Yo no quiero tomar lados, mi intención no es traer política a esta presentación. Simplemente frente de tanta complejidad vamos a ver más fanaticismo de todo tipo. Personas que van a decir, es así, la verdad es así, y van a estrechar y eso va a crear en ciertas personas un alivio, un suspiro que, gracias por rescatarme de tanta complejidad. Yo no sé qué hacer con un buffet con 25 posibilidades y 25 elecciones. Dame 3 o 4, decirme qué hacer. Basta, es suficiente. Entonces, estos reduccionismos, este fanaticismo o estrechamiento es una reacción frente de mucha complejidad en nuestro mundo actual. Hoy, acá en Buenos Aires, donde ahora estoy viviendo, escucho mucho desde años, estoy complicado. Seguro tú mismo quizás has dicho esto. Yo les invito a empezar a decir, mi vida está rico, mi vida está muy rico, estoy eligiendo otra cosa. Porque tú no estás complicada. Estás complicado si tú estás no eligiendo conscientemente. Estás sintiéndote llevado por las circunstancias de tu vida y estás olvidando que tú eres maestra o maestro de tu propia vida, de tu propio destino, que tú tienes tus manos sobre la rienda de tu vida o el mano sobre el timón de tu barco y así eliges. Y eso ocurre cuando
estás tomando tu tiempo, esto lo sabemos, por eso estamos acá, y en un momento vamos a hacer una práctica. Elegimos, sí, saborear. Bueno, hay mucho para saborear. Hay miles de condimentos ahora en la cocina, que vienen de muchas partes. Tú eliges saborear algunos y tú verás qué vas a masticar y así incorporar dentro tuyo. ¿Qué es que vas a digerir finalmente y asimilar e incorporar a hacer propio? Porque eso, hacerlo propio, te enriquece. Eso sí te enriquece. Y te alimenta. Y te da un guía cierto, interno, que te da confianza en ti misma, que te da seguridad emocional, y nos da a todos. Esto lo comparto desde mi propia experiencia, porque yo vivo, por supuesto, en el mismo mundo, el mismo contexto que ustedes. Y estoy igual que ustedes, bombardeado constantemente por información. Y estoy dándoles algunas tips, algunas pistas, quizás de acceso para entrar en la complejidad de esta transición hacia una nueva civilización. No hay duda ninguna que está ocurriendo. Estamos en el bisagra y es una bendición. Yo soy muy optimista y positivo frente a lo que está por venir. Igual soy realista. Y sé que depende de ti y depende de mí y de cada uno de nosotros para co-crear una nueva historia para la humanidad. Y tú puedes elegir invertir tu energía en un montón de teorías de conspiración y angustiarte y preocuparte y entrar en duda de todo. Es una lección. Y también puedes elegir no escuchar nada y no estar informado y vivir en una especie de burbuja, también apartado. Tampoco estoy recomendando eso. Yo estoy sugiriendo que tú descubras a través de tus propias prácticas lo mejor de lo premoderno y tú ejerzas a través de tus estudios, tu capacidad de raciocinio y tu pensar crítico, de las lecturas y tu propia pensar, de desarrollar lo mejor de lo moderno, el pensar claro y puro, y lo mejor de lo postmoderno, de abrirte, explorar, salir de tu zona de comodidad. Frecuenta personas que piensen diferentemente de ti. Aquí estamos, ¿no? En este living planetario. Y yo estoy compartiendo algunas reflexiones que a mí se me ha ocurrido y un mapa integral de transformación que muchos pensadores diversos han presentado en este tiempo. Rudolf Steiner era uno hace 100 años atrás. Y en nuestra historia occidental hay varios que han planteado esto. Goethe, en el siglo XVIII, gran pensador alemán. Paracelsus, ¿no? Una especie de alquimista renacentista. Y hubo otras como Ficino en Florencia durante el Renacimiento y muchos otros. En tiempos más recientes hay Thomas More, que es un pensador norteamericano arquetípico, y también James Hillman, otra, Ken Wilber, un filósofo psicólogo,
que es una inspiración en parte de este mapa integral que estoy presentándoles. Hay varios. Si te interesa tener referencias, estoy feliz de compartirlos con ustedes. Comuníquense conmigo por privado. Estos dos dedos, el dedo índice y el anular, vas a tomarlos con tu pulgar, ¿sí? Y replegarlos contra la parte carnoso. Columna recta, mentón levemente retraído, hombros relajados y como alas vas a estar levantando y estás también bajando tus codos y estás haciendo un golpe seco contra los costillos. Esto es para también potenciar y facilitar la digestión, ¿no? Digerir y poder procesar los residuos, lo que necesitas ahora reciclar, ¿sí? Dentro de tu propia psique. Todos nosotros tenemos nuestros residuos de la cocina y otras, y esto es para reciclar los residuos psíquicos, ¿sí? Vas a mirar la punta de la nariz y comienza siempre respirando por la nariz, mirando la punta de tu nariz, haciendo un golpe seco y comienza. Cuando exhalas el aire por tu nariz, estás haciendo ese golpe seco contra los costados, estimulando los meridianos, estimulando tu cablaje sutil que va a permitir liberar bloqueos. Los bloqueos que te hacen aferrar a una historia unidimensional, que te hace identificarte de más con tu perspectiva. Cuando cuando cristaliza tu núcleo, tu espíritu, sí, siguen, cuando cristaliza tu núcleo de tu ser real, tu espíritu, ya no hay más necesidad de cristalizarte con algo externo, un sistema de creencias, un sistema de pensamientos. Ya tú puedes ver la realidad, no a través de filtros, a través de los ojos de tu espíritu. Eso surge de la cristalización de tu núcleo. Y esto es lo que con esta cría vas haciendo. Y sigue bien vigoroso la respiración. Mirando la punta de la nariz. Y la mudra de la sonrisa dibujado en tu rostro y en tu corazón. Eso trae suavidad, trae liviandad. Recuérdense de sonreír, mantenga cierta liviandad y gracia. Y ese golpe seco en tu costado está estimulando los meridianos de digestión, de los intestinos, del estómago.
ser un yogi te permite metabolizar o digerir hasta venenos. Eso es lo que Shiva pudo hacer. Por eso se volvió un gran yogi. Y es la guía de todos nosotros. Cuando tú puedes reciclar todos los residuos de tu vida con liviandad y también con ferocidad, porque a veces hay venenos que son muy amargos. Entonces, si te encuentras con uno, ahora algo que surge en tu conciencia refortalece o aumenta tu fuego, tu intensidad. Siguen bien vigoroso. Acelera ahora el tiempo y la intensidad. Estás llegando al último trecho de unos minutos. Y ahora vas a empezar a entonar desde tu navi, desde el centro de fuego, har, 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 har. Sigue con el movimiento, entonando har, 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 llevando la punta de la lengua arriba al paladar duro. Har, har, con cada har. Muy bien, así es. Har, 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 har. Siguen bien vigorosa. Sí, saca el fuego, saca tu voz. Har, 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 har. Siguen. Últimos 2 minutos. Har, 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 har. Siguen, que el sonido emerge desde tu núcleo, desde tu nave, tu centro de poder personal. Har, 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 har. Y ahora inhala. Levanten los brazos, estire la columna. Exhala, sacuda, moviendo las manos, las muñecas, brazos. Y de nuevo, inhala, estírate. Estira la columna, conéctate con el infinito y las innumerables posibilidades que te da. Exhala, sacuda. Y última vez, inhala. Inhala un poco más. Y aplica Mula Bandha, contrayendo genitales, sano. Y lleva la punta de la lengua arriba, al paladar duro. Retenga el aire, sostén. Inhala un poco más.
Exhala. Y ahora baja los brazos, sintiendo toda la extensión de tu aura, de tu campo. Toca la tierra y mantenga los ojos cerrados y descansa un momento, sintiendo la tierra, sintiendo tu presencia y el nuevo flujo, reflujo de energía, de prana adentro tuyo.